Mi casa quedó destruida por un incendio devastador. A mis 65 años fui a buscar refugio en casa de mi hijo, pero él me rechazó diciendo que su prometida necesitaba privacidad. Desesperada llamé a mi primer amor, un hombre al que no había visto en 4 décadas. Cuando abrió la puerta de su mansión pronunció solo 3 palabras: «Por fin has vuelto a casa». Mi vida cambió para siempre. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde viajan nuestras historias. Me llamo Socorro, aunque toda la vida me han llamado Coco, y a mis 65 años pensaba que ya había experimentado todo tipo de sufrimiento que la vida podía arrojarme. Estaba equivocada. Todo comenzó un miércoles que parecía como cualquier otro en mi barrio de Carabanchel, en Madrid. Estaba en la cocina preparando mi café de media tarde cuando olí algo extraño. Decidí comprobar pensando que tal vez había dejado algo en el fuego. Cuando abrí la puerta del salón me encontré con una pared de humo tan espesa que apenas podía ver a través de ella. Las llamas ya estaban devorando las cortinas y subían por las paredes con una velocidad que me dejó paralizada durante unos segundos cruciales. El detector de humos debería haber estado chillando, pero descubrí más tarde que la batería había muerto hacía meses. Un simple descuido que me costaría todo lo que poseía. Corrí de vuelta a la cocina buscando a tientas el teléfono para llamar a los bomberos. Pero el humo estaba por todas partes, haciendo difícil respirar, imposible pensar con claridad. Oí cristales rompiéndose y me di cuenta de que no tenía tiempo. Las llamas estaban devorando mi casa con un hambre feroz que parecía imposible de contener. Mi único pensamiento fue salir con vida. Agarré mi bolso, que estaba sobre la mesa de la cocina, y salí disparada hacia la puerta trasera. Lo último que vi antes de salir fue el retrato de Roberto, mi difunto marido, comenzando a ennegrecerse por el calor. Los vecinos ya estaban en la calle cuando salí tambaleándome, tosiendo y jadeando. La señora Encarnación, mi vecina de 78 años, fue la primera en acercarse corriendo, abrazándome, mientras ambas observábamos impotentes cómo el fuego devoraba el hogar donde había vivido durante más de 40 años. Los bomberos llegaron en 10 minutos, pero ya era demasiado tarde. Lograron evitar que el incendio se propagara a las casas vecinas, pero la mía estaba más allá de toda salvación. En solo 1 hora, 4 décadas de recuerdos quedaron reducidos a cenizas. La mesa de la cocina donde David solía hacer sus deberes, las paredes que guardaban las marcas del crecimiento de mi hijo, el dormitorio que compartí con Roberto durante 37 años. Todo había desaparecido. Me quedé en la acera envuelta en una manta que alguien había puesto sobre mis hombros, mientras los bomberos hacían su trabajo. Más tarde me dirían que probablemente fue un cortocircuito en un viejo enchufe del salón, un simple problema eléctrico que convirtió mi vida en ruinas. Las llamas finalmente se apagaron, dejando atrás solo una estructura ennegrecida y humeante. El jefe de bomberos se acercó a mí, su rostro manchado de hollín, sus ojos llenos de una lástima que no podía soportar en ese momento. «Lo siento mucho, señora. Hicimos todo lo que pudimos», pero no necesitaba terminar la frase. Podía verlo por mí misma. Pérdida total. Todo lo que poseía, además de la ropa que llevaba puesta y el contenido de mi bolso, había desaparecido. Los vecinos, que tuvieron la suerte de conservar sus hogares, me acogieron la primera noche. La dulce señora Encarni insistió en que me quedara con ella, pero su pequeño piso ya estaba abarrotado con nietos de visita. La Cruz Roja había instalado refugios de emergencia, pero la idea de dormir en un gimnasio lleno de extraños me hacía sentir aún más perdida. Fue entonces cuando supe que tenía que llamar a David. Mi hijo vive a unos 40 minutos en coche en Pozuelo de Alarcón, un elegante barrio de las afueras de Madrid, con calles arboladas y casas que parecen sacadas directamente de una revista. Se mudó allí hace 4 años, cuando lo ascendieron a director regional en la compañía de seguros donde trabaja. No éramos cercanos, no de la manera en que madres e hijos deberían serlo, pero era toda la familia que me quedaba.
Usé el teléfono de la señora Encarni porque el mío se había derretido junto con todo lo demás. «David, cariño, soy mamá», dije, mi voz más débil de lo que pretendía. «Mamá, ¿qué pasa? Suenas alterada». «Hubo un incendio, hijo. La casa se ha ido, todo se ha ido». Hubo una pausa que pareció una eternidad. «¿Te hiciste daño?» «No estoy bien. Solo algunos rasguños y la garganta irritada por el humo, pero necesito un lugar donde quedarme mientras resuelvo las cosas, solo temporalmente». Otra pausa. «Claro, mamá, ven, lo resolveremos». El alivio que me invadió fue tan intenso que casi me desplomo. Mi hijo cuidaría de mí. A pesar de toda nuestra distancia, todas las llamadas perdidas y las cenas navideñas incómodas, seguía siendo mi niño. Pasé la mañana siguiente mirando las ruinas carbonizadas, esperando a que llegara el perito de seguros. Apareció puntualmente a las 9, un joven que parecía preferir estar en cualquier otro lugar, inspeccionando lo que quedaba de mi hogar con un portapapeles y una cámara. «Pérdida total», dijo de manera pragmática, como si esas dos palabras no representaran toda mi vida. «¿Cuánto?», pregunté, aunque temía escuchar la respuesta. Bueno, tenía una póliza de unos 200.000 euros en la estructura, pero con su franquicia, y la depreciación estamos hablando de unos 90.000 euros, quizá menos. 90. 10.000 euros para reconstruir 42 años de vida. Parecía imposible. La señora Encarni me ayudó a comprar algo de ropa básica y artículos de aseo con el dinero de emergencia que me había dado la Cruz Roja. Todo lo que ahora poseía cabía en una pequeña maleta prestada. Eso era todo. Era todo lo que me quedaba de la vida que había construido. El viaje a casa de David se sintió como un viaje a un país extranjero. Todo se ve diferente cuando no tienes a dónde volver. Lugares familiares, la gasolinera donde siempre compraba mis décimos de lotería, el bar donde Roberto y yo solíamos desayunar. Los domingos todos parecían pertenecer a la vida de otra persona. El barrio de David era inmaculado como siempre. Césped perfecto, aceras perfectas, vidas perfectas, continuando exactamente como lo habían hecho el día anterior. Me sentí como una intrusa trayendo mi tragedia a su mundo impecable. Su casa era un chalet de 2 plantas con contraventanas blancas y una puerta roja que Victoria, su prometida, había elegido. La había conocido exactamente 3 veces en los 2 años que llevaban juntos. Ella tenía 30 años y él 39. Trabajaba en una agencia de marketing del centro y tenía opinión sobre todo desde el color de las paredes hasta el tipo de vino que servir en la cena. Detuve el taxi en su entrada y me quedé quieta un momento reuniendo valor. «Esto es temporal», me dije, «solo hasta que pueda averiguar qué viene después, solo hasta que llegue el dinero del seguro y pueda encontrar un pequeño piso en algún lugar». Nunca imaginé que caminar hasta la puerta de mi hijo con mi pequeña maleta prestada sería una de las cosas más difíciles que había hecho jamás. Pero mientras levantaba la mano para llamar sentí esa sensación familiar de hundimiento, la misma sensación vacía que tuve cuando Roberto murió, como si el suelo estuviera desapareciendo bajo mis pies. Solo que aún no sabía cuánto más profundo estaba a punto de caer. David abrió la puerta antes de que pudiera llamar como si hubiera estado esperándome. Por un momento, ver su rostro familiar, los ojos de Roberto, mi propia barbilla obstinada, me hizo sentir que todo podría estar bien. Era mi hijo, mi único hijo. Seguramente la sangre significaba algo. «Mamá», dijo haciéndose a un lado para dejarme entrar, pero su voz contenía algo que no podía identificar del todo. Distancia tal vez o incomodidad. Victoria apareció detrás de él casi inmediatamente como si hubiera estado esperando entre bastidores. Llevaba vaqueros blancos y una blusa de seda que probablemente costaba más de lo que yo solía gastar en un mes de compras. Su pelo castaño estaba recogido en uno de esos moños despeinados que de alguna manera parecían perfectamente peinados y su sonrisa era del tipo que nunca llegaba del todo a los ojos. «Socorro, qué horrible lo de tu casa», dijo, pero estaba mirando mi maleta raída, no a mí. David me contó lo que pasó. Dejé mi maleta en su impoluto recibidor de repente consciente de cómo debía verme.
Mi ropa recién comprada, barata y sencilla, parecía fuera de lugar contra el mármol pulido del vestíbulo. Todavía podía oler el humo aferrado a mi pelo, a pesar de la ducha que me había dado en casa de la señora Encarni. «Es solo temporal», dije rápidamente, «solo hasta que pueda volver a ponerme en pie». David y Victoria intercambiaron una mirada. Una de esas conversaciones conyugales sin palabras que excluyen a todos los demás en la habitación. Había visto a Roberto y a mí hacer lo mismo innumerables veces, pero desde fuera sentí como si me estuvieran excluyendo de un club cuya existencia desconocía. «Sentémonos a hablar», dijo David, guiándome al salón. Su casa era hermosa de la manera en que las casas de revista son hermosas. Todo combinaba. Nada estaba fuera de lugar. Muebles blancos que parecían como si nadie se hubiera sentado nunca en ellos. Mesas de cristal que reflejaban la luz de ventanas tan limpias que parecían invisibles. Era el tipo de casa en la que tenías miedo de tocar nada. Me senté en el borde del sofá inmaculado, mis zapatos nuevos firmemente plantados en el suelo de madera impecable. Victoria lo notó y se estremeció ligeramente. «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó David, acomodándose en el sillón frente a mí. No junto a mí en el sofá, donde podría haber puesto su brazo alrededor de su madre, angustiada, sino enfrente de mí, como si estuviéramos llevando a cabo un negocio. «Bueno, el perito de seguros dijo que tardarán unas semanas en procesar todo, tal vez un mes. Esperaba poder quedarme aquí hasta entonces, solo hasta que encuentre un pequeño piso o algo así». El silencio que siguió se extendió unos 10 segundos más de lo que debería. Vi cambiar la cara de Victoria. Vi su mandíbula tensarse casi imperceptiblemente. Se inclinó y puso su mano en el brazo de David, un gesto que parecía de apoyo, pero que claramente era posesivo. «Mamá», comenzó David, y supe por su tono que lo que venía a continuación me rompería el corazón. «La cosa es que Victoria y yo hemos estado hablando y realmente valoramos nuestra privacidad aquí. Trabajamos muchas horas y esta es nuestro santuario, si sabes a qué me refiero». Parpadeé sin comprender del todo. «No estaría en vuestro camino, me mantendría apartada, ayudaré con la cocina a la limpieza, no seré una molestia». Victoria se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. «No se trata de ser una molestia, Socorro. Se trata de espacio. Esta casa es nuestro primer hogar juntos y todavía estamos encontrando nuestro ritmo como pareja». «Soy su madre», dije las palabras saliendo más afiladas de lo que pretendía. «Por supuesto que lo eres», respondió Victoria con suavidad. «Y por eso pensamos que estarías más cómoda en otro lugar, en algún lugar donde puedas tener tu independencia mientras te reconstruyes». Miré a David esperando que la contradijera, que recordara que yo era la mujer que se había quedado despierta con él durante cada fiebre, que había trabajado turnos dobles para pagar sus libros de la universidad, que había sostenido su mano durante su divorcio hace 3 años, cuando su exmujer lo dejó por su entrenador personal. En cambio, asintió. «Victoria tiene razón, mamá. Creemos que serías más feliz con tu propio espacio». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Realmente sentí que mi pecho se contraía como si alguien estuviera apretando mis pulmones. «¿Más feliz, David? Perdí todo ayer. Todo. ¿Y crees que sería más feliz sola en una habitación de hotel que aquí con mi familia? No tiene que ser un hotel», dijo Victoria rápidamente. «Hay algunas residencias temporales preciosas cerca del centro comercial, muy limpias, muy seguras, y tienen pequeñas cocinetas para que puedas cocinar para ti misma». Me quedé mirando a esta mujer que solo había estado en la vida de mi hijo durante 2 años, diciéndome dónde debería vivir después de perder mi hogar. ¿Y cómo se supone que voy a pagar esta preciosa residencia temporal? El dinero del seguro no llegará hasta dentro de semanas. David se movió incómodo. «Podría ayudarte con eso. Unos cientos de euros para empezar». «Unos cientos de euros», como si fuera una pariente lejana que apenas conocía, no la mujer que le dio la vida. «David», dije, mi voz apenas un susurro,
te cambié los pañales. Te mecí durante tus cólicos, te enseñé a montar en bicicleta y te ayudé con tus deberes. Te abracé cuando lloraste porque Lucía Velasco te rompió el corazón en el instituto. Su rostro se torció ligeramente, pero Victoria apretó su brazo con más fuerza. Nadie está cuestionando tu historia, dijo. Solo pensamos que todos estaríamos más cómodos con algunos límites. ¿Límites? Había escuchado esa palabra del terapeuta que David había visto después de su divorcio. Todo se trataba de límites. Me estás echando, dije sin rodeos. No te estamos echando, protestó David. Solo estamos diciendo que tal vez este arreglo no funcionaría para nadie. ¿De quién fue la idea?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Podía verlo en la forma en que Victoria se reclinó ligeramente satisfecha como si hubiera ganado algo. Lo discutimos juntos, dijo David, pero no me miraba a los ojos. Me levanté lentamente mis rodillas crujiendo de una manera que me recordó que tenía 65 años y estaba sola en el mundo. Entiendo. Mamá, no seas así. Estamos tratando de hacer lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Repetí las palabras como si estuvieran en un idioma extranjero. Lo mejor para todos, David, sería que tu madre no tuviera que dormir en la calle esta noche. El rostro perfectamente maquillado de Victoria se contorsionó en una expresión de preocupación. No tienes que dormir en la calle. Como dije, hay opciones. Miré alrededor del impecable salón una última vez. Las fotos familiares que incluían a David y Victoria, pero ninguna de mí, los muebles caros en los que nadie podía vivir realmente, a mi hijo, que había elegido a esta mujer fría y hermosa sobre su propia madre. Tienes razón, dije finalmente. Siempre hay opciones. Recogí mi pequeña maleta. Su peso se sentía más pesado ahora que sabía dónde no era bienvenida. David se levantó luciendo incómodo, pero no lo suficientemente incómodo como para cambiar de opinión. Te llamaré en unos días, dijo, tan pronto como te instales en algún lugar. No te molestes, dije sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. No querría invadir vuestro santuario. Victoria tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzada, pero no lo suficiente como para hablar, no lo suficiente como para decir, espera, esto está mal, es tu madre. Salí de esa casa perfecta con su pareja perfecta y sus límites perfectos, y me quedé en la acera durante mucho tiempo antes de poder obligarme a caminar. A través de la ventana delantera podía ver a David y Victoria hablando probablemente sobre lo difícil que estaba siendo yo, cuánto drama estaba trayendo a sus vidas pacíficas. La ironía no se me escapó. Había pasado años después de que Roberto muriera diciéndome que era fuerte e independiente, que no necesitaba a nadie. Ahora, cuando realmente necesitaba ayuda, descubrí que la independencia es un lujo que solo puedes permitirte cuando tienes opciones. Caminé hasta un pequeño hostal económico en la esquina y gasté casi todo el dinero que me quedaba en una habitación para la noche. Sentada en la cama dura, mirando las paredes descascaradas, traté de averiguar a dónde se suponía que debía ir una mujer de 65 años sin casi dinero y solo una maleta de ropa barata. Fue entonces cuando recordé la tarjeta de visita que había llevado en mi cartera durante casi 40 años, salvada milagrosamente porque estaba conmigo en el momento del incendio, amarillenta por la edad y suave de tanto manipularla. Una tarjeta que nunca pensé que realmente usaría, de un hombre al que amé cuando el mundo era joven y todo parecía posible. Rafael Gallardo, el hombre que prometió volver por mí un día antes de que la vida interviniera y ese día nunca llegara. Pasé 3 noches en ese hostal barato antes de encontrar el valor para hacer la llamada. 3 noches despertándome con dolor de espalda por el colchón delgado y el sabor de la vergüenza en mi boca. 3 noches escuchando discusiones en el pasillo y el zumbido constante del tráfico fuera de la ventana mal aislada. 3 noches lavando mi poca ropa nueva en el pequeño baño y colgándola a secar en la única silla de la habitación. La tarjeta de visita se sentía como papel de seda entre mis dedos, desgastada y suave por 4 décadas de ser llevada pero nunca usada. Rafael Gallardo estaba escrito en tinta azul descolorida. Debajo de eso, un número de teléfono
con un prefijo que no reconocía. En la parte posterior, con mi propia letra juvenil, nunca olvides, C. Había escrito esas palabras cuando tenía 25 años, creyendo con la certeza absoluta de la juventud que Rafael Gallardo sería el gran amor de mi vida. Él tenía 26 años, con pelo oscuro que le caía sobre la frente y ojos del color del ámbar dorado. Trabajaba para la empresa de construcción de su padre después de la universidad y soñaba con cosas más grandes, con construir algo que importara. Salimos durante 9 meses que a los 25 años se sentían como una eternidad. Solía llevarme al mirador en las colinas a las afueras de la ciudad donde nos sentábamos en el capó de su coche y hablábamos de nuestros planes. Voy a empezar mi propio negocio, me decía. Algo con construcción o promoción inmobiliaria, algo que me haga lo suficientemente rico como para darte todo lo que mereces. Volveré por ti, Socorro, me prometió la noche antes de irse a un proyecto en Barcelona. Voy a hacer algo de mí mismo y luego volveré y me casaré contigo. Pero las promesas a los 25 años tienen la costumbre de desvanecerse cuando la vida real se hace cargo. Escribió cartas al principio, cartas largas y apasionadas, llenas de sueños y planes. Yo le escribía contándole sobre mi trabajo en el banco, sobre cómo estaba esperando tal como había prometido. Luego las cartas se hicieron más cortas, menos frecuentes. Cuando conocí a Roberto 6 meses después, en un evento de la parroquia, Rafael se sentía como un hermoso sueño que una vez tuve demasiado bueno para ser real. Roberto era estable, confiable, ya tenía 32 años y un buen trabajo en Telefónica. No me prometió el mundo, pero me prometió una casa, una familia, seguridad. Cuando me propuso matrimonio después de 5 meses de noviazgo, dije que sí. Puse la tarjeta de visita de Rafael en el bolsillo de mi vestido de novia, un talismán secreto que no podía traerme a tirarla. Ahora, 40 años después, sentada en una habitación de hostal barata, que olía a humedad y cigarrillos rancios, me pregunté qué había sido de ese hombre soñador con los ojos de ámbar. Lo había seguido esporádicamente a lo largo de los años, de la manera en que lo haces con los primeros amores. A través de amigos mutuos, escuché que había cumplido sus promesas, que había iniciado una empresa constructora, que se había convertido en alguien importante. Nunca se casó, lo que sorprendió a la gente. Demasiado ocupado construyendo su imperio, dirían. Ese Gallardo siempre fue ambicioso. Lo último que supe, tal vez hace 8 años, su empresa se había expandido más allá de Madrid a Barcelona, Valencia y Málaga. Gallardo Promociones construyendo centros comerciales y complejos de oficinas. El joven de la empresa constructora se había convertido en el tipo de hombre que vestía trajes caros y tomaba decisiones que afectaban a cientos de personas. ¿Qué querría ese hombre con una viuda de 65 años alojándose en un hostal económico sin nada más que una maleta de ropa de rebajas? La parte racional de mi cerebro decía que era ridículo, patético, incluso. No llamas a alguien después de 40 años porque tu vida se ha desmoronado. No buscas a tu amor juvenil cuando eres vieja desesperada y no tienes a dónde ir. Pero el pensamiento racional es un lujo cuando estás contando las monedas en tu monedero y tratando de averiguar si tienes suficiente para una noche más de alojamiento. En la 4ª mañana no pude soportarlo más. Me dolía la espalda por el colchón duro, el dinero se estaba acabando y el hostal ya me había advertido que necesitarían la habitación para una reserva que llegaba al día siguiente. Me senté en la pequeña mesa de la habitación mirando la tarjeta, mis manos temblando más allá del simple frío matutino. ¿Qué diría? Hola, Rafael. ¿Te acuerdas de mí? No tengo hogar ahora. ¿Puedes ayudarme? El número en la tarjeta probablemente estaba desconectado o sonaría a través de alguna secretaria que educadamente me informaría que el señor Gallardo era demasiado importante para recibir llamadas de mujeres al azar que afirmaban haberlo conocido en su juventud. Pero, ¿y si no lo estaba? Y si él respondía, mi corazón latía con fuerza mientras marcaba el número. Cada dígito se sentía como un paso desde un acantilado. Sonó una vez, 2 veces. Gallardo Promociones, Rafael al habla.
Su voz era más profunda, ahora moldeada por el tiempo y la responsabilidad, pero inconfundiblemente suya. Después de 40 años la habría reconocido en cualquier lugar. Casi colgué, casi presioné el botón de finalizar llamada y fui a buscar alguna otra solución. Pero algo en su tono, cierta calidez que parecía atravesar el teléfono y envolverme como una manta, me hizo hablar. Rafael, soy Socorro, Socorro Martínez. Bueno, ahora soy Socorro Morales, pero solía ser Martínez. Silencio lo suficientemente largo como para pensar que tal vez la llamada se había caído, o tal vez había colgado, o tal vez no tenía idea de quién era yo. Entonces, Socorro. Solo mi nombre dicho como una oración o una maravilla, como si no pudiera creerlo. Siento mucho llamar así, me apresuré las palabras saliendo atropelladas en mi desesperación por explicar antes de que pudiera colgar. Sé que ha pasado mucho tiempo y probablemente no debería estar llamando, pero simplemente no sabía a quién más recurrir. ¿Dónde estás?, interrumpió su voz aguda de preocupación. Estoy en Madrid en un hostal que se llama El Descanso y sé que esto suena a una locura, pero mi casa se quemó la semana pasada. Lo perdí todo y mi hijo no quiere que me quede con él y no tengo a dónde ir. Las palabras salieron en torrente, cada una más difícil de decir que la anterior. Admitir que tu propio hijo te había rechazado era como admitir que habías fracasado en la parte más fundamental de ser humano. Dame la dirección exacta, dijo Rafael, su voz ahora completamente profesional. Voy a buscarte. No tienes que hacer eso, solo... No sé por qué llamé. Supongo que solo necesitaba escuchar una voz amiga. ¿Socorro? Su tono no permitía discusión. Dime dónde estás. Estoy caminando hacia mi coche ahora mismo. Por el teléfono pude escuchar el sonido de una puerta cerrándose, un motor arrancando. Realmente venía. Este hombre con el que no había hablado en 40 años estaba dejando cualquier negocio importante que estuviera haciendo para rescatarme de un hostal económico. Le di la dirección, mi voz apenas un susurro. Rafael, yo no soy la chica que recuerdas. Yo tampoco soy el mismo, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz, pero llevo 40 años esperando esta llamada. Después de colgar pasé la siguiente hora empacando mis pocas pertenencias, alternando entre el pánico y la incredulidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Esto era una locura. No podías simplemente retomar una relación después de 4 décadas, como si estuvieras continuando una conversación de ayer. Pero mientras miraba por la ventana del hostal, esperando un coche que no reconocería, llevando a un hombre que tal vez no me reconocería, sentí algo que no había sentido desde antes del incendio. Esperanza. Tal vez era una esperanza tonta. Tal vez conduciría a más decepción, más desamor. Pero a los 65 años, sin nada que perder la esperanza, valía el riesgo. A las 10:45 en punto, un Mercedes plateado se detuvo frente al hostal, reluciente y pulido contra el telón de fondo desgastado de la calle. Miré por la ventana mientras el coche se estacionaba, mi corazón latiendo contra mis costillas, como un pájaro tratando de escapar de su jaula. Las ventanas estaban tintadas, así que no podía ver el interior, pero algo profundo en mi pecho me dijo que era él. El motor se apagó y la puerta del conductor se abrió. Incluso después de 40 años, incluso con el pelo gris y líneas alrededor de sus ojos, incluso llevando el peso de décadas que no había compartido con él, lo reconocí inmediatamente. Rafael Gallardo salió de ese coche como si estuviera saliendo de mis sueños. Y cuando levantó la vista hacia la ventana donde yo estaba, los años se desmoronaron entre nosotros como si nunca hubieran existido. Agarré mi maleta y bajé las escaleras con la velocidad de alguien que teme que un sueño se desvanezca si espera demasiado. Él estaba de pie junto al coche esperándome. Rafael tenía la misma confianza relajada que había tenido a los 26 años, pero ahora estaba refinada, pulida por el éxito y la madurez. Llevaba vaqueros oscuros y un jersey azul marino que probablemente costaba más de lo que yo solía gastar en un mes de compras. Pero sus ojos, esos ojos de ámbar que habían perseguido mis sueños durante décadas, eran exactamente los mismos. Quería esconderme,
Quería volver a la habitación y fingir que esto no estaba sucediendo. Me veía terrible, no me había cortado el pelo en meses, mi ropa barata estaba arrugada y me sentía pequeña e insignificante comparada con el hombre elegante que me esperaba. Pero él ya me estaba sonriendo, una sonrisa que hizo que mi corazón saltara como si tuviera 25 años otra vez. Caminé hacia él lentamente, de repente, incapaz de respirar. «Hola, Socorro», dijo suavemente. De cerca podía ver los cambios que el tiempo había hecho. Su pelo oscuro ahora era sal y pimienta cortado corto y profesional. Las líneas enmarcaban las esquinas de sus ojos y daban forma a su boca. Era más ancho de hombros, más sólido, como si el éxito le hubiera dado peso físico junto con todo lo demás. Pero cuando me sonrió, vi al joven que solía llevarme al mirador y contarme sus sueños. «Hola», logré decir mi voz apenas un susurro. Estudió mi rostro durante un largo momento, esos ojos de ámbar tomando cada detalle. Quería disculparme por cómo me veía, por lo bajo que había caído, por llamarlo, después de todos esos años sin nada que ofrecer más que problemas. En cambio, dijo 3 palabras que lo cambiaron todo. «Estás preciosa». Empecé a llorar. Allí mismo, en la acera, frente a ese hostal económico con Rafael Gallardo de pie junto a mí, me desmoroné por completo. 40 años de lágrimas reprimidas, 4 días de incertidumbre y desesperación, toda una vida de que me dijeran que no era suficiente. Todo salió en sollozos feos y entrecortados que no podía controlar. Él no dijo nada más. No trató de callarme ni de decirme que todo estaría bien. Simplemente tomó mi maleta con una mano y envolvió su otro brazo alrededor de mí mientras me derrumbaba contra su pecho. Olía a colonia cara y ropa limpia, a éxito y estabilidad, a todo lo que había perdido y todo lo que nunca tuve. Su jersey era suave contra mi mejilla y sus brazos eran fuertes alrededor de mis hombros temblorosos. «Lo siento», me ahogué contra su pecho. «Lo siento, Rafael. No debería haber llamado. No debería arrastrarte a este desastre». «Shh», murmuró su mano acariciando mi espalda. «Deberías haberme llamado hace años». Cuando las lágrimas finalmente se calmaron, me aparté para mirarlo, avergonzada por la mancha húmeda que había dejado en su jersey caro. «Debo parecer un desastre». Extendió la mano y limpió una lágrima de mi mejilla, su toque gentil, como un susurro. «Pareces alguien que ha pasado por el infierno y lo ha sobrevivido. Eso no es un desastre, Socorro. Eso es fuerza». Me reí, pero salió tembloroso y amargo. «Fuerza, tengo 65 años. Me estoy alojando en un hostal de mala muerte porque mi propio hijo no me quiere. Eso no es fuerza, eso es patético». Su mandíbula se tensó y por un momento vi un destello de la ira que estaba tratando de ocultar. «Tu hijo es un tonto. No lo conoces. No necesito conocerlo. Te conozco a ti». Hizo una pausa, sus manos aún descansando ligeramente sobre mis hombros. O al menos conocía a la Socorro Martínez, que nunca rechazaría a alguien que necesitara ayuda, especialmente a la familia. La forma en que dijo mi apellido de soltera, como si fuera algo precioso que había guardado todos estos años, hizo que mi pecho doliera con anhelo por la mujer que solía ser. «Eso fue hace mucho tiempo», dije. «Ya no soy esa chica». «Tal vez no», estuvo de acuerdo. «Pero me gustaría conocer a la mujer en la que se convirtió». Puso mi maleta en el maletero de su coche de lujo como si fuera un tesoro, no una bolsa barata que contenía todo lo que me quedaba en el mundo. Mientras abría la puerta del pasajero, para mí me quedé momentáneamente atónita por la irrealidad de la situación. La mañana del incendio tenía una casa, recuerdos, una vida construida durante décadas. Ahora estaba subiendo al coche de un hombre al que no había visto en 40 años, sin tener idea de qué vendría después. «¿A dónde vamos?», pregunté mientras arrancaba el motor. «A casa», dijo simplemente. El viaje duró casi 1 hora pasando por barrios cada vez más acomodados hasta que llegamos a una zona que nunca había visto antes. Colinas onduladas, salpicadas de propiedades escondidas detrás de muros de piedra y verjas de hierro.
árboles que parecían haber sido colocados profesionalmente, buzones, que probablemente costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Rafael giró en un largo camino de entrada marcado solo por una pequeña placa de latón que decía Gallardo. El camino serpenteaba a través de árboles maduros y jardines cuidados antes de abrirse en una entrada circular frente a una casa que me dejó sin aliento. No era ostentosa ni llamativa, era elegante de la manera en que el dinero real es elegante, sutil confiada construida para durar, piedra y madera con ventanas altas que capturaban la luz de la tarde y un porche que te invitaba a sentarte y quedarte un rato. Rafael, susurré mirando este monumento a todo lo que había logrado. Esto es increíble. Estacionó el coche, pero no salió de inmediato. En cambio, se quedó allí mirando la casa como si la estuviera viendo a través de mis ojos. Es demasiado grande, dijo en voz baja. Siempre lo ha sido. La construí pensando que la llenaría algún día, pero se encogió de hombros, un gesto tan familiar que hizo que mi corazón doliera. Algunos sueños no resultan como planeaste. ¿Nunca te casaste? La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla. Se volvió para mirarme su expresión indescifrable. Estuve cerca un par de veces, pero siempre faltaba algo. Hizo una pausa un momento, luego dijo simplemente, tú. La palabra colgó entre nosotros en el coche silencioso, cargada con 40 años de ¿qué pasaría si? Y podría haber sido. Quería preguntarle qué quería decir, quería entender cómo podía haber estado ausente de una vida de la que nunca formé parte. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras ya estaba fuera del coche, rodeándolo para abrir mi puerta. La casa era aún más impresionante por dentro. Suelos de madera que brillaban como la miel, techos altos, muebles que parecían pertenecer a revistas de arquitectura, pero que no se sentían fríos ni como de museo. Había libros por todas partes, sillones de lectura cómodos colocados cerca de las ventanas, fotos esparcidas en las mesas auxiliares. Se sentía como un hogar donde alguien realmente vivía, no solo un escaparate del éxito. ¿Tienes hambre?, preguntó Rafael, llevándome a una cocina que era más grande que mi antiguo salón. Estaba a punto de hacer el almuerzo cuando llamaste. Me di cuenta de que estaba hambrienta. El desayuno del hostal había sido solo una tostada rancia y café aguado, y mi estómago se retorcía de hambre y nervios. No quiero ser una molestia, empecé, pero él me cortó con una mirada. Socorro para. No eres una molestia. Eres... Hizo una pausa buscando las palabras. Eres la respuesta a una pregunta que he estado haciendo durante 40 años. Mientras cocinaba, y realmente sabía cocinar moviéndose por esa enorme cocina con la facilidad de alguien que había aprendido a cuidarse a sí mismo, estudié las fotografías esparcidas por la habitación. Rafael en ceremonias de inauguración estrechando manos con gente importante. Rafael con varias mujeres en galas benéficas y cenas de negocios, siempre sonriendo, pero nunca luciendo completamente feliz. Cuéntame sobre tu vida, dijo colocando un plato de pollo perfectamente asado y verduras al horno frente a mí. Cuéntame sobre Roberto, sobre tu hijo, sobre todo lo que me perdí. Así que lo hice. Durante un almuerzo que sabía a gloria, después de días de comida horrible de hostal, le conté sobre mi matrimonio con Roberto, estable y cómodo, dándome seguridad y compañía, sino pasión. Sobre David, el bebé, que había deseado tan desesperadamente y amado tan ferozmente, que creció para ser un extraño que valoraba la comodidad de su prometida sobre las necesidades de su madre. Le conté sobre los años de ser una buena esposa, una buena madre, una buena viuda, sobre el incendio que había tomado todo lo que poseía y el hijo que había tomado todo lo que me quedaba. Rafael escuchó sin interrumpir sus ojos de ámbar, nunca dejando mi rostro. Cuando terminé, guardó silencio durante un largo momento. Lo siento, dijo finalmente. Siento lo de Roberto, lo de tu casa, lo de tu hijo, pero no siento que me hayas llamado. ¿Por qué? La pregunta salió más pequeña de lo que pretendía. Extendió la mano a través de la mesa y tomó mi mano en la suya. Todavía fuerte, todavía gentil,
todavía capaz de hacer que mi corazón se acelerara después de todos estos años. Porque nunca dejé de amarte, dijo en voz baja, porque cada trato que hice, cada éxito que logré, cada euro que gané todo, fue para poder ser digno de ti cuando finalmente volvieras a mí. Rafael, sé que esto suena a una locura, sé que 40 años es mucho tiempo y que somos personas diferentes ahora, pero cuando escuché tu voz en ese teléfono hoy fue como si la pieza que faltaba en mi vida finalmente encajara en su lugar. Miré nuestras manos unidas, las suyas bronceadas y bien cuidadas las mías desgastadas por el trabajo y mostrando cada día de mis 65 años. No soy la chica que recuerdas. Eres mejor no estuvo de acuerdo. Eres real. Has vivido y amado y perdido y sobrevivido. Esa chica de 25 años era hermosa, pero solo era potencial. Tú eres la mujer en la que ese potencial creció. Las palabras se asentaron alrededor de mi corazón como una manta cálida sanando heridas que ni siquiera sabía que todavía llevaba. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me sentí vista. No como la madre de alguien o la esposa de alguien o la carga de alguien, sino como yo misma. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Rafael sonrió, esa misma sonrisa devastadora que me hizo enamorarme de él cuando el mundo era joven. Ahora descubrimos cómo se ve el resto de nuestras vidas juntos si me aceptas. Mientras estaba sentada en su hermosa cocina llena de buena comida y posibilidades, me di cuenta de que a veces el fuego que destruye tu vida antigua solo está haciendo espacio para la vida que siempre debiste tener. Vivir con Rafael fue como descubrir una versión de mí misma que había olvidado que existía. La primera semana fue extraña, andando de puntillas el uno alrededor del otro, como extraños educados compartiendo espacio. Me dio toda la suite de invitados de su casa, una habitación más grande que mi antiguo salón, un baño privado con una bañera que podría caber 2 personas y una pequeña sala de estar con vistas a sus jardines. Me sentía como si estuviera alojándome en un hotel de lujo, con miedo de tocar algo o dejar demasiada evidencia de mi presencia. Pero Rafael fue paciente de la manera en que los hombres exitosos aprenden a serlo y gradualmente comencé a relajarme. Tenía un ama de llaves María que venía 3 días a la semana, pero los otros días me encontré cocinando para él. Comenzó pequeño a hacer café por la mañana, a preparar almuerzos sencillos, pero Rafael apreciaba todo con el entusiasmo de alguien que había comido comida de catering y restaurantes durante décadas. «Esto es increíble», dijo una noche saboreando el pollo con almendras que había hecho usando la receta de mi abuela. «Hace años que no como una comida casera como esta». «No es nada del otro mundo», protesté, pero por dentro resplandecía. ¿Cuándo fue la última vez que alguien realmente apreció mi cocina? David solía quejarse de que hacía los mismos 5 platos una y otra vez. Victoria una vez sugirió que probara sabores más contemporáneos para las cenas familiares. Rafael negó con la cabeza. «Es perfecto. Tú eres perfecta». Esa palabra perfecta debería haberme puesto nerviosa. Tenía 65 años con raíces grises asomando y líneas de expresión que se habían convertido en surcos permanentes. Mis manos estaban manchadas por la edad, mi cuerpo blando en lugares que solían ser firmes. Era cualquier cosa menos perfecta, pero cuando Rafael me miraba me veía reflejada en sus ojos como alguien hermosa, alguien digna de amor y atención y cuidado gentil. Caímos en rutinas que se sentían tan naturales como respirar. Desayunábamos juntos en el porche trasero donde Rafael leía informes de negocios y yo observaba los pájaros en sus elaborados comederos. Dábamos paseos por la tarde alrededor de la propiedad donde me mostraba los jardines que había plantado él mismo y el invernadero donde cultivaba orquídeas como pasatiempo. Las tardes eran para hablar. Teníamos 40 años que recuperar y lo hicimos lentamente, cuidadosamente, como arqueólogos examinando artefactos preciosos. Le conté lo difícil que había sido perder a Roberto, sobre el vacío de la casa en los meses posteriores, sobre cómo tenía que obligarme a salir de la cama cada mañana, sobre la soledad de la viudez, la forma en que la gente te trata como media persona una vez que tu marido se ha ido.
Él me contó sobre su negocio, cómo había crecido de una pequeña empresa constructora a un imperio de promoción con proyectos en 3 comunidades autónomas. Sobre las mujeres con las que salió a lo largo de los años, mujeres inteligentes y exitosas que se veían perfectas junto a él en galas benéficas, pero que nunca lo hicieron sentir completo. Hubo una mujer, dijo una noche mientras nos sentábamos cerca de su chimenea, la lluvia golpeando contra las ventanas. Elena era arquitecta brillante, hermosa. Todo el mundo decía que éramos perfectos el uno para el otro. Sentí una punzada de celos que me sorprendió con su intensidad. ¿Qué pasó? Le propuse matrimonio, dijo en voz baja. En Nochebuena hace 5 años. Gran espectáculo, restaurante con vistas a la ciudad, anillo caro, todo lo que ella dijo que quería. Y dijo que sí. Planeamos la boda para el verano siguiente, pero a medida que se acercaba la fecha, seguía teniendo esta sensación de que algo estaba mal. No con ella. Ella era todo lo que cualquiera podría querer en una esposa, sino conmigo. Hizo una pausa mirando el fuego. La noche antes de la boda la cancelé. Rafael Nope, ¿qué le dijiste? La verdad, me miró sus ojos serios. Que todavía estaba enamorado de una mujer que había conocido hacía 40 años y que no sería justo casarme con ella mientras mi corazón pertenecía a otra persona. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Cancelaste tu boda por mí, por el recuerdo de ti, por la posibilidad de que algún día de alguna manera me necesitaras y yo estaría aquí esperando. Miré a este hombre exitoso y guapo que podría haber tenido a cualquiera y traté de procesar lo que me estaba diciendo. Esto es una locura, dije. Lo es, se inclinó hacia adelante tomando mis manos en las suyas. Es más loco que guardaras mi tarjeta de visita en tu cartera durante 40 años. Tenía razón. Claro, ambos estábamos locos. Ambos vivíamos con los fantasmas de lo que podría haber sido. Pero de alguna manera, contra todo pronóstico, nuestro tipo particular de locura nos había traído de vuelta juntos. 3 semanas después de mi llegada, David llamó. Estaba en la cocina de Rafael preparando la cena y tarareando para mí misma. Realmente tarareando algo que no había hecho en años cuando sonó mi teléfono. El nombre de David en la pantalla hizo que mi estómago se tensara con ansiedad familiar. «Hola, cariño», dije tratando de mantener mi voz neutral. Mamá, su tono era extraño, cuidadosamente controlado. He estado tratando de llamarte. Tu teléfono sigue yendo directo al buzón de voz. Eso era cierto. Había estado filtrando mis llamadas sin estar lista para lidiar con cualquier culpa u obligación que David pudiera tratar de imponerme. He estado ocupada. ¿Ocupada haciendo qué? Escuché que dejaste el hostal hace semanas. ¿Dónde estás viviendo? Miré alrededor de la hermosa cocina de Rafael, las flores frescas que había traído esa mañana, las copas de vino caras en el mostrador. Me estoy quedando con un amigo. ¿Qué amigo, mamá? No tienes amigos con dinero. Su suposición me ofendió en parte porque había sido cierto durante tanto tiempo. Después de que Roberto muriera, había dejado que la mayoría de mis amistades se desvanecieran demasiado cansada y demasiado orgullosa para mantener relaciones cuando no tenía nada que ofrecer a cambio. «¿Te sorprendería?», dije fríamente. Hubo una pausa y prácticamente pude escucharlo procesando esta información. «Mamá, creo que tenemos que hablar. Victoria y yo hemos estado discutiendo la situación y creemos que tal vez fuimos demasiado precipitados. Tal vez podrías quedarte en nuestra habitación de invitados por un tiempo solo hasta que vuelvas a ponerte en pie». La oferta que habría significado todo para mí hace un mes ahora se sentía hueca, insultante incluso. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?». Otra pausa. Nos dimos cuenta de que tal vez estábamos demasiado centrados en nuestras propias necesidades. La familia tiene que mantenerse unida. Lo que quería decir, me di cuenta, era que probablemente había escuchado a través de la red de chismes del barrio que su madre ya no se alojaba en un hostal barato. Alguien había mencionado haberla visto con un hombre bien vestido en un coche bonito. David tenía curiosidad y la curiosidad lo había hecho generoso. «Es muy amable de tu parte», dije, «pero estoy perfectamente feliz donde estoy. Mamá, no puedes simplemente mudarte con un extraño. No es seguro. ¿Qué sabes siquiera de esta persona? Sé que nunca me ha hecho sentir como una carga.
dije en voz baja. Sé que valora mi compañía y aprecia mi cocina y me dice que soy hermosa todos los días. La boda no fue como mi primera. Cuando me casé con Roberto hace 40 años, todo se trataba de lo que todos los demás esperaban. Vestido blanco, ceremonia en la iglesia recepción en el centro comunitario con un DJ y barra libre pagando. Invitamos a todos los que conocíamos y a varias personas que no nos caían particularmente bien, porque eso es lo que se hacía. Realizamos el ritual para la comunidad, no para nosotros mismos. Esta vez Rafael y yo hicimos exactamente lo que queríamos. La ceremonia tuvo lugar en su jardín trasero en una mañana fresca de noviembre, 5 meses después de esa llamada telefónica en el hostal. El párroco era un viejo amigo de Rafael y los únicos testigos fueron María, el ama de llaves, y Marcos, el socio comercial y mejor amigo de Rafael durante 25 años. Llevé un vestido azul sencillo que Rafael dijo que hacía juego con mis ojos y él llevó un traje gris que lo hacía ver distinguido y guapo, sin alboroto, sin fanfarria, sin estrés de impresionar a nadie. Solo 2 personas que se habían reencontrado después de 4 décadas prometiendo pasar juntos el tiempo que les quedara. David vino a la boda. Había debatido si siquiera invitarlo, pero Rafael me convenció de intentarlo una vez más. «Es tu hijo», dijo simplemente. «Te arrepentirás si no le das una oportunidad de hacerlo bien». Así que lo llamé 2 semanas antes de la ceremonia. «Rafael y yo nos vamos a casar», dije sin rodeos. 15 de noviembre a las 2. Eres bienvenido a venir, pero Victoria no está invitada. Apareció solo, luciendo incómodo con un traje que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Estrechó la mano de Rafael educadamente, hizo conversación educada e incluso logró una sonrisa extraña cuando el párroco nos declaró marido y mujer. Pero pude ver el cálculo en sus ojos, la forma en que hizo inventario de la casa de Rafael, su coche, los obvios marcadores de riqueza. Esta mañana me desperté en los brazos de Rafael, en los brazos de mi marido, en la habitación que se convirtió en nuestra, en la casa que se convirtió en nuestro hogar. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, con vistas a los jardines que cuidamos juntos, y podía oler el café que Rafael hace cada mañana antes de que me despierte. A mis 66 años soy más feliz de lo que he sido nunca, no por el dinero de Rafael o su hermosa casa o su éxito, sino porque alguien me ve, realmente me ve y elige amar lo que ve. El incendio se llevó mi vida antigua, la consumió y la convirtió en cenizas. Pero a veces pienso, mientras observo a Rafael leer su periódico matutino al otro lado de la mesa del desayuno, que la destrucción es solo otra palabra para la renovación. A veces tienes que perder todo lo que pensabas que querías para encontrar todo lo que realmente necesitabas. Y a veces, si tienes mucha suerte, el primer amor tiene una segunda oportunidad de convertirse en amor para siempre. La tarjeta de visita que guardé durante 40 años está enmarcada ahora sentada en el escritorio de Rafael en su oficina en casa. Un recordatorio de que algunas promesas vale la pena mantener incluso cuando se tarda 4 décadas en cumplirlas.